Bien, estamos en la 10ª parte de Introducción a la Psicología. La psicología estudia la conducta y el comportamiento de las personas. Jean Piaget, en particular, fue un psicólogo que se dedicó a estudiar la conducta y el comportamiento de los niños. Bien, vamos a la pizarra virtual para continuar hablando de Jean Piaget. Y también hablaremos de otros dos psicólogos importantes, Miller y Turing. ¿Quién es el señor que está acá? Bien, el abuelito que tiene la pipa y los lentes. Es uno de los íconos más famosos, mundialmente conocidos. Se trata de Jean Piaget, el gran psicólogo ginebrino. Hagamos un repaso de los periodos o etapas en las cuales Jean Piaget considera la inteligencia de los niños, la evolución de la inteligencia. Tenemos el periodo sensorio-motriz. Los periodos están en color celeste. El periodo sensorio-motriz abarca de los 0 a los 2 años. En este tiempo el eje es la acción, es decir, el movimiento. Y el niño capta el mundo que le rodea a través de los sentidos. Por eso viene la palabra sensorio, que tiene que ver con los sentidos, y motriz, que tiene que ver con el movimiento y la motricidad. El segundo periodo para Piaget es el representacional, que abarca aproximadamente de 2 a 7 años. En esta etapa, el niño ya puede usar símbolos, es decir, imágenes mentales. Esto es importantísimo y lo vamos a detallar a continuación. La tercera etapa se llama el periodo de las operaciones concretas. Aproximadamente abarca de los 7 a los 12 años. Aquí el niño ya puede hacer operaciones lógicas, pero siempre apoyado en objetos. Es decir, si tiene que aprender a cambiar una llanta, pues tiene que manipular la llanta. Difícilmente aprenderá por una clase teórica. Y bueno, si el niño quiere aprender las potencias o las raíces cuadradas cúbicas, tendrá que jugar con cubos o recortar cuadrados, hojas cuadriculadas, para que tenga una percepción, para que tenga una adecuada conceptualización del tema de las raíces y de las potencias. Estos temas también los vamos a tratar más adelante cuando hablemos de matemáticas. Finalmente, para Piaget está el periodo de las operaciones formales, que va de los 12 años en adelante. Las operaciones formales significa que ya el niño, adolescente en este caso, puede pensar de manera abstracta y su pensamiento ya es similar al de un adulto. Del periodo sensorio-motriz hablamos en el capítulo 9. Ahora en el capítulo 10 hablaremos del periodo representativo. En el periodo representativo el niño ya puede construir imágenes mentales, es decir, adquiere ya toma de conciencia, o lo que se llama metacognición o metaaprendizaje. El niño tiene conciencia de que tiene conciencia. Un ejemplo sencillo: ustedes en sus hogares piensen en un árbol. Muy bien, en su mente entonces ya tienen la imagen de un árbol, ¿no es cierto? Muy bien. Tener la imagen de un árbol significa que ustedes tienen conciencia. Y eso ya el niño lo puede hacer a partir de 2 o 3 años. Por ejemplo, un niño que juega con un lápiz puede imaginarse que el lápiz es un cohete, ¿no? Juega con su lápiz y ese lápiz para el niño significa un cohete, una nave espacial, un avión. Esto es lo que Piaget denomina el juego simbólico. El objeto adquiere otras propiedades y el niño a través del juego, otorga símbolos a las cosas. Otros psicólogos como Vygotsky y Henry Wallon denominan que no solamente el niño aprende con el juego, sino que el niño también aprende con el trabajo. Y es más, el niño aprende más con el trabajo que con el juego. Por ejemplo, tenemos gran cantidad de niños trabajadores que a veces no asisten a las escuelas o que, por el trabajo que llevan, por la necesidad que tienen de trabajar y de llevar un pan a su casa, no asisten a la escuela de manera formal. No obstante, estos muchachos tienen desarrollada una inteligencia, es decir, conocen las matemáticas porque saben dar vuelto o no, las fracciones las han aprendido de manera empírica en la calle, saben reclamar, por ejemplo, si alguien los quiere abusar. Estos niños han aprendido en la calle y han aprendido a través del trabajo. Un niño de zonas rurales, por lo general, también tiene grandes conocimientos acumulados sobre la agricultura. Un niño que nace en el campo y vive en el campo, llega a los 10 o 12 años y sabe, por ejemplo, prender leña, hacer fuego, saber cuándo los borregos están enfermos, en qué época se debe cosechar la fresa, o si el año es bueno o no es bueno para sembrar papa.
Estos conocimientos no los puede tener un niño de ciudad, pero sí un niño del campo. Bien, entonces la inteligencia y el periodo representativo no solamente se desarrolla en las escuelas o en el juego, sino también en el mundo real, en la vida dura y real. El pensamiento del niño durante el periodo representativo tiene características curiosas. Recordemos que la inteligencia recién se está desarrollando. Pongamos el caso de un niño de 3 años al que le ponemos el siguiente ejemplo. Si desaparezco, por favor, unos segundos. Bien. A un niño se le da un conjunto de caramelos. Veamos la imagen y imaginemos que vemos el dibujo A, vemos que hay 5 caramelos. Muy bien. Mientras que abajo, en el dibujo B, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caramelos. Perfecto. Usted, si ve el programa y es adulto, sabe muy bien que en A hay 5 caramelos y en B hay 7 caramelos. Y sabe dónde hay más y dónde hay menos. Pero un niño que recién tiene 3 o se acerca a los 4 años, no puede comprender dónde hay más. O sea, tú le puedes engañar y le dices lo siguiente: a ver, niño, ¿dónde hay más caramelos? ¿En la parte A o en la parte B? El niño, como ve que en la parte A los caramelos están extendidos y aparentemente hay más ancho y aparentemente parece que hay más, el niño responderá: hay más caramelos en A. Muy bien, en esta etapa entonces lo perceptivo es mayor. Entonces al niño se le puede engañar fácilmente, ¿no? Acá hay más caramelos, ¿no? Porque el niño percibe, ¿no? Ve, observa que es más ancho. Y cuando es al revés, ¿no? Hay menos caramelos que en B. Otra característica del periodo representativo es el llamado egocentrismo. Un niño es egocéntrico. Usted se le da una caja de caramelos o de chocolates a un niño de 2 años y le dices: comparte con tu amigo, comparte con tu hermano. El niño no lo va a hacer porque todavía no siente la necesidad de compartir. El niño es egoísta, o sea, egocéntrico, cerrado en sí mismo. No ve la necesidad de compartir los caramelos. Es algo normal en ese periodo. Esto ya a los 4 o 5 años va desapareciendo y cuando el niño tiene 6 años, o sea, cuando el niño ya entra a primer grado, este egocentrismo debe desaparecer porque el niño ya tiene que comprender el punto de vista de los demás. Esta habilidad se llama empatía, que es comprender el punto de vista de los demás. Otra característica es el pensamiento animista. Es decir, el niño pequeño, menor de 6, 5 años, otorga vida a todas las cosas. Nosotros sabemos que solamente hay 2 clases de seres: seres vivos, con movimientos, se alimentan, respiran, excretan, y seres inertes, los seres que no se mueven, no se alimentan, no tienen vida. Muy bien, pero para el niño la mayor parte de seres tiene vida. Entonces su muñeco de peluche puede tener vida, un cerro, una montaña puede tener vida. Los hombres primitivos tenían un pensamiento infantil, para él todo tenía vida. Los cerros eran los apus y tenían vida. El río era el mayu y también tenía vida. Y como el río era agua, el mayu en quechua también daba vida. La Pachamama era la madre tierra y estaba viva, y así sucesivamente. Bien, ahora hablaremos de las operaciones concretas. Cuando el niño ya llega a los 6, 7 años, el niño deja el periodo representativo y llega a la etapa de las llamadas operaciones concretas. Bien, aquí se produce un salto cualitativo. Ya el niño puede reemplazar acciones reales por acciones virtuales. Es decir, el niño puede ejecutar problemas o tareas que no podía hacer a los 2 o 4 años. Ya puede seguir instrucciones, inclusive que para un niño de 2 años pueden ser complicadas. Tú le puedes decir: toma la mota, ve al pizarrón y borra la mitad de la pizarra, borra la mitad izquierda de la pizarra. Bien, y un niño ya podrá comprender qué acción real tiene que hacer por esa instrucción, que es una acción virtual. Adelante. Bien, en el niño del ejemplo anterior veíamos que el niño en un periodo representativo, con 2 o 3 años, no veía la diferencia de cantidades, ¿no? Para él, el niño donde había 5 caramelos, en la figura A, había más cantidad que en la figura de abajo.
Muy bien, pero un niño que ya está en el periodo de las operaciones concretas, ese niño ya puede comprender que, por ejemplo, arriba hay menos caramelos que abajo. Él se da cuenta que están más extendidos los caramelos, ¿no? Y que aparentemente puede parecer que hay mayor cantidad, pero ya percibe claramente que abajo hay 7 caramelos. Ya adquirió la noción de cantidad, ya adquiere la conciencia de número, porque el niño sabe contar. Muy bien. Pero el niño no solamente puede operar apoyándose en objetos concretos. Es decir, todo el tiempo el niño no tiene por qué estar siempre manipulando las cosas, ¿no? Los objetos concretos. También el niño empieza a desarrollar el lenguaje en esta etapa. Es decir, se va preparando para seguir instrucciones abstractas. Por ejemplo, hay ciertas adivinanzas que el niño no puede resolver de manera exclusivamente mental. Muy bien, pongamos un ejemplo. Ponemos la siguiente adivinanza, ¿no? A uno le llaman preguntas capciosas y otros tienen la osadía de llamarle a esto razonamiento matemático. Pero no tiene nada de capcioso y nada de matemático para un niño de 6, 7 años. Bien, esta es la pregunta. Pedro es menos pesado que Juana. Pedro es más pesado que Andrés. Pregunta, ¿cuál es el más pesado de los tres? Bien, un niño en las operaciones concretas todavía no puede contestar este tipo de preguntas, porque se encuentra aún en una fase en que a veces cuando algo se le hace difícil necesita tocar o manipular cosas y objetos. No obstante, hay profesores de primer grado que a los niños les llenan la cabeza con este tipo de preguntas o problemas. Tenemos autores reconocidos, entre comillas reconocidos, como el famoso Coveñas, que saca los libros de matemáticas, y el señor Coveñas plantea estos problemas, ¿no?, a niños pequeños, ¿no?, Coref o así editoriales, que no tienen ningún sentido pedagógico, ¿no? Bien, estas limitaciones desaparecen cuando el niño, pasa de las operaciones concretas a las operaciones formales. Y eso ocurre aproximadamente a los 12 o 13 años. Es decir, cuando el individuo deja la niñez y pasa a la adolescencia. En esta etapa aparece la capacidad de abstracción. Muy bien. En un niño de primer grado se le puede decir, por ejemplo, ¿cuántos serán 3 perritos, 3 cachorritos, más 3 cachorritos? Y el niño dirá, son 6 cachorritos. Muy bien, no obstante, le podemos decir ya en primero de secundaria, 6 años después a un niño, X, ¿no? X más Y es igual a 6. ¿Cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y? Muy bien, X y Y entonces serán 2 números que sumados den 6. Pero este problema lo podrá resolver el niño con 12 años, en primero de media, pero no lo podrá resolver un niño de 6 años, que esté en primer grado de primaria. Excepto, por supuesto, que sea un niño con inteligencia matemática y con un talento. Pero estos niños son las excepciones. Bien, el sujeto razona a través de hipótesis y el pensamiento cobra libertad con respecto al mundo real. ¿Qué significa que el sujeto razona a través de hipótesis? Ya el joven, de 2 años o 3 años para arriba, puede realizar preguntas sobre el mundo que le rodea. Se pregunta el porqué de las cosas. Por ejemplo, suponemos, como hace poco hubo un temblor que a las 6 de la mañana a todos nos sacó de la cama, a la mayoría, ¿no?, a los que se levantan antes de las 6 ya no. A las 6 de la mañana se da un temblor. Entonces, las personas ya adultas, por lo general, hacen hipótesis. Y por lo general hay 3 hipótesis. Hipótesis para tratar de llegar a la causa del temblor. Unos dicen, pues, Diosito, ¿no?, papito lindo, ¿no?, nos hemos portado mal, nos quiere castigar, ¿no?, la furia divina. Bien, esa hipótesis obviamente no es válida, ¿no? Los temblores y terremotos no se producen así. Número 2, otra hipótesis que dice la persona, bueno, cálmese, es el cambio de clima, ¿no? Como estamos pasando estamos saliendo del verano al invierno, es el cambio de clima, entonces por eso se mueve la Tierra. Esta hipótesis tampoco no vale. El tiempo, que tampoco es el clima, el tiempo, que
que son un conjunto de variables donde está la humedad, ¿no es cierto?, la temperatura, etcétera, no tienen nada que ver con el movimiento de las placas tectónicas. La tercera hipótesis es, ¿por qué se produce el temblor? Se produce porque se deslizan las placas tectónicas, o sea, se desliza el suelo donde estamos, y eso se desliza cada cierto tiempo. Eso pasa así, sí o sí. Se tienen que mover el suelo donde pisamos. Se llama placas tectónicas, y un movimiento simple puede ser un sismo o un temblor que nos asuste, y un movimiento brusco puede ser un terremoto que puede cegar con centenares y miles de vidas. Entonces, el niño sacará hipótesis, hay un temblor. 1, Diosito. Un profesor que enseña ciencia le dirá no. 2, entonces, el cambio de clima. El profesor de ciencia le dirá nuevamente tampoco. Entonces, la hipótesis es la tercera, el movimiento de placas. Esto ya se puede hacer desde los últimos años de primaria inclusive, para enseñarle al niño a que razone adecuadamente. Bien, en las operaciones formales, el muchacho puede evaluar al máximo las combinaciones posibles de una situación. Es decir, ante una situación, el joven ya puede crear muchos caminos y muchas salidas. Por ejemplo, ya estamos hablando de muchachos de secundaria. Les ponemos un problema que no es típico a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, vamos a comprar, por ejemplo, un televisor para la escuela. Muy bien. Bien, ¿de qué manera podemos adquirir un televisor para la escuela? Los chicos entonces pondrán muchas respuestas o muchas posibles salidas a este problema. Pedir donaciones, alguien puede regalar un aparato viejo, o bueno, hacer alguna actividad que dé beneficios y con ese dinero se adquiere el televisor. Entonces los chicos pueden plantear una serie de situaciones. Inclusive se puede plantear problemas más complejos, como por ejemplo, ¿cuánto cuesta una boda en Barranca? Es un problema de matemática que aparentemente es simple, pero es complejo. Los chicos entonces tendrán que ver una serie de variables que van desde las invitaciones, pasando por la torta, hasta, bueno, cuánto le pagamos al cura, suponiendo que sean católicos. Muy bien, y con eso se pueden crear gráficas y tablas, y se pueden crear problemas más complejos, hasta llegar a derivadas e integrales, por ejemplo. Seguimos. Bien, pongamos un ejemplo más clásico que se realiza en las escuelas. Un joven ya adolescente, de 12 o 13 años en adelante, ya puede resolver un problema, por ejemplo, de este tipo. Le damos los números 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas combinaciones posibles se pueden hacer con estas cuatro cifras, con estos 4 dígitos? Muy bien, un niño de 7 años hará algunas combinaciones. 1, 2, 3, 4, luego 1, 2, ya no puede dar 3, 4, sino 4, 3. 1, 2, 4, 3. Hará unas cuantas y el niño ahí se quedará. Un niño de 7 años. Pero un joven que ya tiene un pensamiento formal, puede hacer más combinaciones, inclusive puede crear un sistema de cómo hacer todas las combinaciones posibles. Bien, en total hay 24 combinaciones posibles. A ver, yo los invito a que ustedes lo realicen en su casa con un pasatiempo. Y esto, más que un pasatiempo, es una rama de la matemática que se llama análisis combinatorio, y que obviamente lo puede hacer solamente niños jóvenes de 12, 13 años para arriba. Bien, todas las ideas, adelante, fueron las conclusiones a las que llegó el psicólogo Jean Piaget. ¿Y cómo llegó Jean Piaget a estas ideas, a estas conclusiones? Muy bien, Jean Piaget estudió a los niños y él empezó estudiando a sus propios hijos. Jean Piaget, como vemos en la imagen, con su esposa y sus 3 hijos, Jean Piaget empezó estudiando a sus hijos desde que eran bebés, 2, 3 meses. Anotaba a qué hora gateaban, cuántas veces al día lactaban, le daba de lactar la madre, a qué edad se ponían de pie, con qué juguetes preferían, cuándo resolvían problemas, cuándo no podían resolver problemas. Entonces Jean Piaget empezó estudiando a sus hijos. Para Jean Piaget, la base del pensamiento es la lógica. La lógica. Jean Piaget era también un hombre de ciencias y también le gustaba las matemáticas, y llega a la conclusión de que la base del pensamiento es la lógica. Voy a recomendarles 3 obras infaltables
para todo pedagogo, para todo doctor o médico, asistente social o cualquier persona que se dedique al estudio de los niños. También los puede leer usted, ¿no? Señor padre de familia. La psicología de la inteligencia, 6 estudios de psicología y memoria e inteligencia. Yo les recomiendo el segundo libro, 6 estudios de psicología. Es un clásico y es un libro que prácticamente toda persona, cualquier profesión que tengan, deberían de leer. Los estudios sobre Jean Piaget fueron elaborados en los años 30, o sea, en 1930, 1935, hace más de 75 años. Las ideas de Piaget fueron revolucionarias y abrieron nuevos campos en la psicología y en la pedagogía. Jean Piaget estudiaba a los niños, las nociones de cantidad, las nociones de números, estudiaba sobre todo más la matemática y las ciencias, nuestro amigo Piaget. Bien, durante muchos años, en los años 40, 50, 60, 70, hasta los años 80, e inclusive hasta ahora, se toma Piaget como lo máximo, ¿no? Como si fuera un dios, ¿no? Él es lo máximo, sus ideas nadie las puede mover, las ideas de Piaget son intocables, pero no obstante, las ideas de Piaget también han sufrido duras críticas. Veamos algunas de las críticas a las ideas de Jean Piaget. En primer lugar, Piaget estudió pocos casos. Él estudió a sus hijos y a unos cuantos niños y de ahí sacó conclusiones generales para todos los niños del mundo. Bien, muchas personas critican eso, ¿no? Para empezar, lo hizo con niños europeos, niños suizos. Y el medio económico, el medio cultural de Suiza es diferente al medio económico cultural de Perú. Por lo tanto, los niños son de contextos diferentes y una teoría que tal vez pueda dar resultado en Suiza, quizás no da resultado en Perú. Habría que hacer más experimentos y entonces veremos si la teoría vale o no vale. Si usted es un maestro, un padre de familia inquieto, lee algo de Piaget, puede entrar a nuestra página web, se descarga los documentos que les voy a dejar y usted puede hacer sus experiencias y luego usted me contará si las ideas de Piaget dan resultado o no dan resultado. En todo caso, harían falta más experimentos. Otra crítica: Piaget estudia a los niños en un laboratorio. Es lo que se llama psicología clínica. Es decir, agarra un salón, una sala como de un hospital. Ahí los niños están escondidos tras unos vidrios. Parece que nadie lo ve al niño, pero tras los vidrios están los psicólogos observando. Al niño le ponen 3, 4 cubos, 3, 4 pelotas y el niño experimenta con eso. Es decir, Piaget estudia a los niños en laboratorios, en aulas cerradas, ¿no? En ambientes de hospital. Habría que estudiar también a los niños en la calle, ¿no? Cuando se pelean, en el campo de fulbito o el campo de vóley, cuando están en plena competencia con otros niños, o habría que estudiarlos, en la vida real. Es decir, cómo se comporta el niño cuando va a la playa o cuando, hace un berrinche porque no quiere comer o no se quiere ir a dormir. Entonces, mucha gente le resta seriedad a los estudios de Piaget porque habría que estudiar al niño tal y como se porta en la vida real. Otra crítica que se le da a Jean Piaget es que le da poca importancia al lenguaje. Para él todo es asimilación y acomodación, Pero hay un aspecto importante en todos los seres humanos. Para que nosotros seamos seres humanos pensantes, tenemos que desarrollar el lenguaje. Si usted no desarrolla el lenguaje, es decir, no puede hablar, no puede escribir, usted no podrá desarrollar su pensamiento. Y esto está comprobado por miles y miles de experiencias de psicólogos. Pero para Piaget el lenguaje no le interesa. ¿Por qué? Porque Piaget ve al niño como un científico en potencia. Ve a los niños como pequeños matemáticos, pequeños científicos, futuros hombres de ciencia. Muy bien, y acá viene una crítica. Piaget ve a los niños solamente como futuros científicos, como futuros hombres de ciencia. ¿Y dónde quedan, por ejemplo, los niños que pueden ser futuros artistas? Tal vez son malos en ciencia, tal vez son malos en matemática, pero pueden ser excelentes artistas. Y nos preguntamos, ¿dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda la expresión creativa? Por ejemplo, un artista no podría ser un modelo de inteligencia. Un artista tendría una inteligencia plástica,
una inteligencia para trabajar con colores, con líneas, con formas, con cuerpos sólidos, un pensamiento tal vez en tercera dimensión. Pero Piaget no toma en cuenta estos puntos. Por ejemplo, tenemos un vendedor, un buen vendedor. Va, bueno, ¿no? Vendiendo ahí su, por ejemplo, ¿no? Su miel, su algarrobina, ¿no? Va por el mercado. Señora, lleve la miel, que está riquísima. Una señora caserita, por favor, lleve la algarrobina. Una botella 3 soles, pero si me lleva 2, ya 5 soles. Ya, la señora se va. Bien, dice el vendedor. Tiene una habilidad lingüística, ¿no? Mire, como usted es mi casera, como me ha quedado simpática, señora, le dejo, pues, ya las 2 botellas, dime 4 soles. Bien, eso también es una habilidad. Hay personas, usted dirá, bueno, ¿eso es habilidad? Sí, es habilidad. Porque hay personas que, por ejemplo, le decimos, un bautizo, un 15 años, tome la palabra y no pueden hablar. Se quedan petrificados, tartamudean, me siento, ¿no? Para tener facilidad de palabra, entran muchas potencialidades, desde la riqueza de vocabulario hasta la empatía, es decir, conocer a las personas a las que me dirijo para decirle las palabras adecuadas. De esta manera utilizaré un lenguaje diferente para una persona y un lenguaje diferente para otra persona. Entonces, ¿y esto no es un modelo de inteligencia? Claro que sí, es un modelo de inteligencia. Para Gardner, esto es inteligencia lingüística, pero Piaget no toma en cuenta este detalle. Bien, y el problema es que hasta ahora no se sabe qué es la inteligencia. Algunos piensan que la inteligencia es hacer proyectos para el futuro, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida o con mi familia? ¿O qué voy a hacer con mi sociedad de acá 5, 10, 15 años? Que se llama planificación. Otros piensan que la inteligencia es resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, ya se me acabó la plata y no sé cómo voy a comer a fin de mes. ¿Qué hago? Bueno, pues voy donde mi compadre y que me haga un préstamo, ¿no? Bueno, la inteligencia también puede ser eso, resolver problemas. Pero hasta ahora no hay un concepto definido de inteligencia. Muy bien. Pero la inteligencia humana va más allá de la ciencia y la matemática. Puede haber inteligencia para la música, para la guitarra, puede haber inteligencia para la danza, inteligencia corporal. No obstante, a pesar que no se sabe qué es la inteligencia, y a pesar de que Jean Piaget tiene muchas críticas, y a pesar de que Jean Piaget nunca fue pedagogo, o sea, nunca dio clases, él fue psicólogo. Piaget fallece un día 16 de septiembre de 1980, y el día 16 de septiembre es considerado a nivel internacional como el Día del Psicopedagogo, en honor a Jean Piaget. Bien, ahora pasemos al conductismo, que ya hablamos que el conductismo niega la conciencia del hombre. Para el conductismo no hay espíritu, no hay alma. Repasemos un poco sobre el conductismo. El conductismo dice